Lorena caminaba lentamente por el jardín, donde la suave brisa acariciaba las hojas y el perfume de las flores se mezclaba con el aroma del café que sostenía en una pequeña taza de porcelana. A sus 38 años, su semblante mostraba una belleza madura, aunque sus profundos ojos castaños llevaban el peso de un dolor antiguo y mal cicatrizado. Su cabello, siempre recogido de forma impecable, reflejaba el cuidado que tenía en mantener una apariencia intachable, como una armadura contra los recuerdos que, de vez en cuando, amenazaban con regresar. Su primer esposo y su único hijo habían sido arrebatados en un terrible accidente, un suceso que parecía haber congelado parte de su alma en el tiempo. Incluso después de tantos años, el recuerdo de la pérdida seguía resonando, escondido en las sombras de su mente. La vida, sin embargo, no permitía que Lorena permaneciera atrapada en el pasado. Con el tiempo, conoció a Alejandro, un hombre amable pero reservado, que también cargaba con sus propias cicatrices. Alejandro era viudo y tenía una hija de 13 años llamada Valentina, y al igual que Lorena, sabía lo que era lidiar con el vacío que deja alguien a quien se ha amado profundamente. Alejandro veía en Lorena una fuerza silenciosa que lo atraía, algo que iba más allá de la belleza y el porte elegante. En ella veía a alguien que, a pesar de las dificultades, aún creía en la posibilidad de empezar de nuevo, y esa creencia lo inspiraba. Para Lorena, Alejandro ofrecía un consuelo inesperado, una seguridad que ella no sabía que aún podía sentir. En los primeros meses de convivencia, Lorena y Valentina comenzaron a acercarse lentamente. La niña, con sus ojos verdes llenos de curiosidad y su cabello oscuro cayendo en ondas, mostraba una dulzura que rompía las barreras que Lorena intentaba levantar. Valentina era una joven de espíritu libre, siempre dispuesta a explorar el mundo con entusiasmo e inocencia, lo cual conmovía a Lorena de una manera que ella no lograba explicar. Aunque al principio era cautelosa, Lorena comenzó a sentir un afecto sincero por Valentina, un cariño que la hacía desear ser una figura materna para la niña, llenando tal vez el vacío dejado por el hijo que había perdido. Cierta noche, mientras ambas se sentaban juntas en el sofá después de la cena, Valentina miró a Lorena con un brillo en los ojos y preguntó: ¿Crees que me parezco a mi mamá? La pregunta tomó a Lorena por sorpresa. Dudó por un momento, buscando una respuesta que no hiriera, pero que también mostrara el cariño que sentía. Nunca la conocí, Valentina, pero veo en ti una fuerza que me recuerda a alguien muy especial, respondió Lorena con una voz suave, conteniendo las emociones que le apretaban el pecho. Valentina sonrió tímidamente y ambas quedaron en silencio por un momento, como si compartieran algo que las palabras no podían expresar. Con el paso de los años, Lorena y Valentina desarrollaron una relación casi de madre e hija. Valentina crecía, transformándose en una mujer fuerte e independiente, llena de sueños y ambiciones. Lorena la guiaba con consejos prácticos, siempre animándola a pensar antes de actuar, pero Valentina, con su naturaleza impulsiva y apasionada, a menudo hacía las cosas a su manera, para desesperación de Lorena. Aunque se preocupaba, Lorena sentía un cierto orgullo por el valor de Valentina, recordando cómo ella misma había sido en su juventud. Pero al mismo tiempo temía que ese valor la llevara por caminos que podrían traerle sufrimiento. A los 22 años, Valentina estaba estudiando en la universidad, llena de planes para el futuro. Fue allí donde conoció a Nicolás, un joven de origen humilde, pero con una inteligencia impresionante y una ambición que reflejaba la suya. Nicolás era alto, con ojos castaños cálidos y una sonrisa que conquistaba fácilmente a las personas. Hijo de una costurera, trabajaba para pagar sus estudios y soñaba con construir una vida mejor para su familia. Valentina, fascinada por su determinación y bondad, quedó cautivada por él casi de inmediato, y el sentimiento parecía recíproco. Cuando Valentina llevó a Nicolás a conocer a Lorena y Alejandro, la recepción fue mixta. Alejandro, aunque reservado, mostró simpatía por el joven, tal vez viendo en él un reflejo de su propia lucha a lo largo de la vida. Lorena, por otro lado, se mantuvo distante, observando a Nicolás con una mirada analítica. «Es un buen muchacho», comentó Alejandro esa noche, mientras ambos conversaban en la sala. Lorena permaneció en silencio, perdida en sus propios pensamientos. Veía algo en Nicolás que le incomodaba.
Tal vez la sensación de que él no podría ofrecerle a Valentina la vida cómoda a la que estaba acostumbrada. Para Lorena, el matrimonio era una decisión seria, basada en algo más que los sentimientos. Creía que la estabilidad financiera era esencial para una vida tranquila y temía que Valentina, movida por la pasión, tomara una decisión apresurada. En una conversación con su hijastra, Lorena intentó expresar su preocupación. «Valentina, sé que te gusta, pero la vida no está hecha solo de sueños y pasión. Hay un precio en cada elección que hacemos y no quiero que pagues un precio demasiado alto». Valentina, aunque comprendía la preocupación de Lorena, se sintió herida, pues para ella, el amor que sentía por Nicolás era real y merecía respeto. Las palabras de Lorena dejaron a Valentina inquieta, dividida entre el amor que sentía por Nicolás y el respeto que tenía por la figura materna que Lorena había llegado a ser. Durante días, Valentina reflexionó sobre las palabras de su madrastra, tratando de conciliar el deseo de seguir su corazón con la necesidad de mantener la armonía en la familia. Sabía que Lorena tenía buenas intenciones, pero sentía que su madrastra no lograba ver a la persona maravillosa que Nicolás era, viendo solo sus limitaciones económicas. «No es justo», pensaba Valentina, «él es mucho más que eso». Lorena, por su parte, pasaba noches en vela, reflexionando sobre su postura. Se preguntaba si estaba siendo justa o si de alguna manera su trágico pasado influenciaba su visión. «No quiero verla sufrir como yo sufrí», pensaba, recordando su propio matrimonio y las dificultades que enfrentó tras la pérdida de su familia. En el fondo, había un temor inmenso de que Valentina experimentara el mismo dolor. Ese pensamiento la consumía, convirtiéndose en una sombra que la acompañaba en cada interacción con la joven. La tensión entre Lorena y Valentina comenzó a aumentar. Aunque intentaban mantener la relación cercana, el tema de Nicolás se volvía un punto de conflicto inevitable. Cada vez que su nombre surgía en las conversaciones, Lorena mostraba una frialdad que lastimaba profundamente a Valentina. «Nunca lo aceptará», pensaba la joven mientras intentaba ocultar las lágrimas tras una de esas discusiones. Alejandro, al notar el distanciamiento entre ellas, intentaba intervenir, pero la determinación de Lorena era inquebrantable y se mantenía firme en su posición. Poco a poco, Lorena empezó a darse cuenta de que, al intentar proteger a Valentina, terminaba construyendo una barrera entre ambas. En momentos de introspección, se cuestionaba si sus actitudes eran realmente por el bien de su hijastra o si eran fruto de un miedo irracional a perder a alguien importante otra vez. Recordaba a su hijo, cómo era su sonrisa, y sentía un vacío creciente, como si reviviera la pérdida que había intentado enterrar por tantos años. «No puedo pasar por eso de nuevo», pensaba, temiendo que su vida se repitiera en Valentina. Para Valentina, la situación se volvía insostenible. Amaba a Lorena, pero no estaba dispuesta a renunciar a Nicolás, a quien veía como un compañero leal y generoso, alguien con quien deseaba construir una vida. En sus reflexiones, Valentina intentaba encontrar una forma de que Lorena viera a Nicolás bajo otra perspectiva, pero cada intento parecía inútil. «¿Por qué no puede ver lo que yo veo?», se preguntaba en silencio, mientras sentía que la decepción se acumulaba. Lorena y Valentina comenzaron a evitar conversaciones profundas, limitándose a temas superficiales para evitar nuevos enfrentamientos. Pero el silencio era revelador y ambas sabían que el distanciamiento estaba desgastando la relación que habían construido a lo largo de los años. Había un sentimiento de pérdida, una sensación de que el tiempo estaba erosionando el cariño y la complicidad que habían compartido. Lorena, por orgullo, se negaba a ceder, mientras Valentina, herida, empezaba a considerar seguir adelante con Nicolás sin la aprobación de Lorena. En los días siguientes, Lorena se encontraba cada vez más atrapada en sus propias emociones, como si estuviera enredada en una maraña de pensamientos y temores que la consumían. Cada vez que pensaba en Valentina y Nicolás juntos, sentía una creciente inquietud, una sensación de que algo escapaba de su control. En momentos de silencio, reflexionaba sobre sus propias decisiones, cuestionándose si estaba siendo justa con su hijastra o si estaba proyectando sobre ella los miedos que había acumulado a lo largo de los años. Pero el orgullo no le permitía expresar estos pensamientos en voz alta, ni siquiera a Alejandro, quien empezaba a notar la tensión que se apoderaba del hogar.
Alejandro, atento a los cambios de humor de Lorena, intentaba suavizar las discusiones entre ella y Valentina. «Lorena, ¿por qué no le das una oportunidad a Nicolás?», sugirió una noche mientras estaban en la sala de estar, después de que Valentina hubiera salido a encontrarse con su novio. Alejandro sabía que el amor que Lorena sentía por su hijastra era genuino, pero también sentía que ella necesitaba ver la felicidad de Valentina desde otra perspectiva. Sin embargo, Lorena desvió la mirada, como queriendo evitar el peso de esa conversación. «Solo quiero evitar que sufra, Alejandro», respondió con una voz firme, aunque cargada de un dolor velado. «Ella merece algo mejor». En otra parte de la ciudad, Valentina y Nicolás vivían su amor con intensidad y optimismo, haciendo planes y construyendo sueños para el futuro. Nicolás, sensible a las preocupaciones de Valentina, intentaba comprender las razones de la resistencia de Lorena. «Ella solo quiere tu bienestar», le decía, tratando de calmar a la joven cuando veía la tristeza en sus ojos. Pero en su interior, Nicolás también sentía el peso del rechazo, el dolor de no ser aceptado por la mujer a quien Valentina veía como madre. «Solo quisiera que nos diera una oportunidad», confesaba él, y Valentina le apretaba la mano en un gesto de consuelo y complicidad. Esas palabras, aunque dichas en un tono tranquilo y comprensivo, tocaban profundamente a Valentina. Sabía que Nicolás tenía razón, que Lorena siempre había sido una figura maternal, pero también sabía que el amor que sentía por él era inquebrantable. En sus noches de reflexión, Valentina intentaba imaginar una forma de conciliar su amor por su novio y el respeto que sentía por su madre. «¿Algún día lo entenderá?», se preguntaba, con el corazón dividido entre la lealtad y el deseo de vivir su propia vida. Una tarde, mientras tomaban café, Valentina decidió intentar una conversación sincera con Lorena. «Mamá», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «sé que tienes tus razones, pero Nicolás me hace bien. Él me hace feliz». Lorena miró a la joven, sus ojos reflejando una mezcla de emociones conflictivas. «La felicidad, querida, no paga las cuentas», respondió con un tono duro, aunque en el fondo sabía que esas palabras estaban impulsadas por el temor de verla pasar dificultades. «He visto lo que el amor sin estructura puede hacer, y no quiero eso para ti». Valentina, lastimada por las palabras de Lorena, bajó la mirada, tratando de controlar la tristeza que la invadía. «Entiendo que quieras protegerme», respondió en un susurro, «pero necesito tomar mis propias decisiones, incluso si eso significa cometer errores». Lorena sintió el impacto de las palabras de Valentina, como si la joven estuviera reclamando una independencia que ella no estaba lista para conceder. Y, aunque sabía que no podía controlar todas las decisiones de Valentina, el miedo de verla sufrir se imponía en su corazón. El conflicto entre madre e hija adoptiva se hacía cada vez más evidente. Valentina, quien siempre había buscado el apoyo de Lorena y se había reflejado en ella, ahora sentía que la única figura materna que tenía le daba la espalda en un momento crucial. Para Lorena, cada intento de Valentina de afirmar su elección por Nicolás se percibía como un desafío, un rompimiento de las expectativas que ella había depositado en la joven. En sus pensamientos, Lorena se cuestionaba si estaba actuando de manera egoísta o si realmente intentaba proteger a Valentina de un futuro incierto. En uno de los días más tensos, después de una discusión particularmente intensa, Valentina salió de la casa con lágrimas en los ojos, buscando consuelo en los brazos de Nicolás. El joven la acogió con ternura, escuchándola pacientemente mientras ella desahogaba su frustración por las palabras de Lorena. «Ella solo ve las dificultades, Nicolás, como si el amor que siento por ti fuera un error», dijo, con la voz entrecortada. Nicolás la abrazó, acariciando su cabello y prometiéndole, una vez más, que lucharían juntos por su amor, sin importar la aprobación que buscaban. Lorena, por su parte, se sentía cada vez más distante de su hijastra. En la soledad de su habitación, revivía sus propias pérdidas, como si el pasado regresara para atormentarla en cada discusión con Valentina. No podía evitar que la imagen de su hijo perdido apareciera en su mente, trayendo consigo una ola de nostalgia y dolor. «Solo quiero protegerla», repetía para sí misma, como un mantra, creyendo que su experiencia le daba el derecho de intervenir en las decisiones de su hijastra. Pero en lo profundo de su corazón, una duda comenzaba a surgir.
Alejandro observaba en silencio el desgaste emocional de Lorena y una noche intentó una última vez hablar sobre el tema. «Lorena, necesitas confiar en ella», dijo, con voz tranquila y mirada llena de compasión. «Valentina es más fuerte de lo que imaginas, y quizás estás proyectando miedos que son tuyos, no de ella». Estas palabras resonaron en la mente de Lorena durante días, plantando una semilla de cuestionamiento que la dejaba aún más confundida. Sabía que Alejandro tenía razón, pero admitirlo le resultaba imposible, como si su orgullo fuera más fuerte que la razón. Mientras tanto, Valentina continuaba buscando una forma de que Lorena viera el amor que sentía por Nicolás sin los prejuicios que tanto los separaban. En largas conversaciones con su prometido, planeaba maneras de ganar la aceptación de su madre, pero cada intento fallido hacía que el peso de la frustración aumentara. «Quisiera que ella viera quién eres realmente y no lo que cree que representas», confesaba, con la voz cargada de tristeza. Nicolás, comprensivo, solo sonreía, acariciando su rostro y asegurándole que estaría a su lado, aunque eso significara enfrentar el desagrado de Lorena. Cada nuevo encuentro entre Lorena y Valentina estaba marcado por una tensión creciente, como si el amor que un día las unió se estuviera deteriorando ante las decisiones que la vida les presentaba. Alejandro, quien siempre había sido el mediador entre ambas, comenzaba a temer que el orgullo y la obstinación de Lorena llevaran a una ruptura definitiva. Y Valentina, dividida entre el amor por su novio y la lealtad a su madre, se encontraba en una dolorosa encrucijada, donde cada decisión parecía conllevar una cuota de pérdida. El tiempo pasaba, y Lorena, reacia a ceder, notaba el distanciamiento de la joven a la que un día había acogido con tanto cariño. En su mente, las imágenes de su hijo perdido y de su hijastra se entremezclaban, creando una confusión emocional que hacía difícil distinguir entre la preocupación legítima y el miedo irracional. «¿Será que solo tengo miedo de perder de nuevo?», se preguntaba en momentos de introspección, pero pronto apartaba esos pensamientos, convenciéndose de que actuaba por el bien de Valentina. Una noche, en una conversación silenciosa consigo misma, Lorena admitió para sus adentros, aunque con resistencia, que su amor por Valentina quizás estaba siendo opacado por el miedo de revivir una nueva pérdida. Esta realización, aunque dolorosa, le brindó un destello de claridad, como si una pequeña grieta se abriera en su barrera emocional. Sabía que tenía que hacer algo, pero aún no lograba imaginar un camino para acercarse a Valentina sin renunciar a sus convicciones. En los días previos a su decisión final, Valentina sintió el peso de cada palabra y gesto intercambiado con Lorena. Aunque amaba profundamente a la mujer que la había criado, sentía que su deseo de vivir al lado de Nicolás era incontenible. En sus noches de introspección, se cuestionaba repetidamente: ¿será que algún día ella logrará entender lo que siento? Cada pensamiento la acercaba más a una decisión que sabía arriesgada, pero que sentía que debía tomar por sí misma sin depender de la aprobación de otros. Finalmente, una noche, después de una intensa discusión con Lorena sobre su futuro, Valentina salió decidida. Se encontró con Nicolás en una plaza iluminada por la suave luz de los faroles, y al mirarlo a los ojos sintió una mezcla de nerviosismo y valentía. «Nos vamos a casar, Nicolás. Ya no puedo esperar su aprobación», dijo, con la voz entrecortada. Nicolás, aunque sorprendido, notó la determinación en la mirada de Valentina y tomando sus manos, asintió. Para él, ese amor era más grande que cualquier obstáculo. Días después, Valentina y Nicolás se casaron en una pequeña ceremonia, rodeados solo por algunos amigos cercanos. La sencillez del momento hizo que cada palabra intercambiada entre los dos cobrara un significado aún más profundo. Cuando Nicolás prometió a Valentina amor y fidelidad, ella sintió que, independientemente de lo que viniera después, él sería su refugio seguro. La ausencia de Lorena pesaba en su corazón, pero Valentina sabía que ese era el primer paso para construir la vida que tanto había soñado al lado del hombre que amaba. Cuando Lorena recibió la noticia del matrimonio en secreto, la decepción y la tristeza casi la sofocaron. Era como si la joven a quien había criado con tanto amor y cuidado hubiera roto un lazo invisible entre las dos, dejándola sola y sin rumbo. Se sintió traicionada, como si Valentina le hubiera dado la espalda a todo lo que habían construido juntas. Durante días,
Lorena repetía para sí misma que todo no era más que una pesadilla, que en cualquier momento Valentina entraría por la puerta y pediría perdón. Pero la realidad era implacable. Su hija se había casado a escondidas, sin ella a su lado, sin la presencia de la única madre que había conocido. En las primeras semanas, el orgullo herido y la desilusión se apoderaron de Lorena. Apenas podía dormir, dando vueltas en la cama, con la imagen de Valentina vestida de novia, entregándose a Nicolás sin que ella estuviera presente. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntaba, sintiendo un dolor que parecía carcomerle el corazón. En algunos momentos, la tristeza era tan intensa que Lorena pensaba que estaba al borde de perder la cordura. Por más que Alejandro intentara consolarla, ella se negaba a aceptar que la hija, a quien siempre había dado lo mejor, hubiera elegido un camino que tanto desaprobaba. Sin embargo, en medio de la decepción, un instinto maternal más profundo la llevó a reconsiderar su postura. Aunque seguía dolida, Lorena no quería perder a Valentina por completo. Decidió que, aunque no aceptara a Nicolás, intentaría mantenerse cerca de su hija, siendo su refugio en caso de que las cosas salieran mal. «Si me necesita, estaré aquí», se dijo a sí misma, intentando encontrar algo de consuelo en la idea de que su presencia aún era importante. A pesar de sus sentimientos, aceptó el matrimonio, convencida de que mantener cerca a Valentina era más importante que alimentar la amargura que sentía. Esa decisión, aunque difícil, ayudó a Lorena a seguir adelante de alguna manera. En las reuniones familiares, hacía un esfuerzo por contener la frialdad hacia Nicolás, aunque cada gesto de él le parecía un recordatorio de lo que consideraba un error. Él se esforzaba por agradarle, pero Lorena se mantenía distante, incapaz de aceptar verdaderamente a ese hombre al lado de su hija. Alejandro, al notar el desagrado de Lorena, le sugirió que intentara darle una oportunidad al joven, pero ella movía la cabeza, como si cualquier intento fuera en vano. «Lo acepto por Valentina, pero no puedo pedir que me agrade», decía, reafirmándose que esto era un sacrificio por amor a su hija. La situación se complicó aún más cuando Valentina anunció que estaba embarazada. Lorena casi perdió el control al escuchar la noticia, y una ola de desesperación la invadió. ¿Embarazada de alguien como él?, pensó, con el corazón apretado como si reviviera una nueva traición. Sintió que la pequeña esperanza de reconciliación con su hija había sido destruida. Para Lorena, eso significaba que la vida de Valentina estaba, de algún modo, unida para siempre a la de Nicolás, y el sueño que había tenido para la joven parecía más distante que nunca. A pesar de estar a punto de explotar de ira y frustración, Lorena sabía que, por encima de todo, no quería perder a Valentina. Respirando profundo, se controló y decidió que estaría junto a su hija, aunque eso fuera en contra de todos sus deseos. En una conversación difícil, Lorena miró a Valentina y le dijo: «Has tomado tu decisión y no te voy a abandonar por eso. Si necesitas de mí, estaré aquí». Las palabras salieron con esfuerzo, como si cada sílaba llevara el peso de la renuncia y la desilusión. Valentina se sintió aliviada, pero al mismo tiempo sabía que el apoyo de Lorena venía con una carga de amargura que aún era difícil de superar. Para Valentina, esa aceptación reticente de Lorena era suficiente. Sabía que lograr que su madre aceptara a Nicolás sería difícil, pero no dejaría de intentarlo. Con el embarazo, se sentía más cercana a Lorena, imaginando que, con el tiempo, su madre podría ver la familia que estaba construyendo con otros ojos. Pero Lorena permanecía rígida, como si la noticia del embarazo fuera otro motivo para su desaprobación, algo que debía tolerar en lugar de celebrar. Los días pasaron, y Lorena intentaba ajustarse a la nueva realidad. En su interior, deseaba tener la fuerza para amar al nieto que Valentina esperaba. Pero la presencia de Nicolás era como una sombra que le robaba la paz. Cada vez que pensaba en el futuro de su hija, sentía un nudo en el pecho, una mezcla de preocupación y tristeza por el camino que había elegido. Pero al mismo tiempo, la idea de alejarse de Valentina era insoportable. «Seré su refugio», se repetía a sí misma, tratando de convencerse de que su presencia aún haría la diferencia. A pesar de no estar de acuerdo con el rumbo de la vida de Valentina, Lorena se aseguraba de apoyarla en los momentos en que la necesitaba. En una ocasión, al verla cansada y un poco indispuesta, se ofreció a acompañarla a una consulta médica.
Durante el trayecto, el silencio entre las dos era palpable, pero Valentina sentía que ese pequeño gesto de Lorena era una señal de que, a pesar de la desaprobación, todavía había amor entre ellas. Al final de la consulta, Valentina agradeció la presencia de su madre, quien, sin mostrar mucha emoción, solo asintió, manteniéndose distante, pero presente. Alejandro, que observaba todo de cerca, intentaba convencer a Lorena de aceptar los cambios, de ver al nieto como una nueva oportunidad de reconciliación. «Lorena, él es parte de nuestra familia ahora», decía, tratando de suavizar el corazón de su esposa. Ella, sin embargo, permanecía firme, aferrándose a lo que consideraba un error irremediable. «Él es el padre, Alejandro, pero eso no cambia lo que pienso de él», respondía, consciente de que su resistencia solo causaba más dolor, pero incapaz de ceder. El embarazo avanzaba y, aunque no lo demostraba, Lorena se preocupaba por el bienestar de Valentina. En sus noches de insomnio, recordaba cómo había sido su propia experiencia como madre, las expectativas y los sueños que había cultivado para el futuro. Pero cada vez que se veía envuelta en el cariño que sentía por su hijastra, se acordaba de Nicolás, y el resentimiento volvía con fuerza. Era una batalla constante entre el amor por su hija y la aversión por el hombre que ahora formaba parte de su vida. En un día particularmente difícil, Lorena encontró a Valentina llorando sola, y a pesar de su orgullo, su corazón cedió. Se sentó a su lado y acarició su cabello como hacía cuando Valentina era niña. «Estoy aquí para ti», dijo suavemente, y Valentina, sin responder, apretó la mano de su madre con gratitud. En ese instante, Lorena comprendió que, a pesar de todo, su papel en la vida de su hija seguía siendo indispensable, lo que le trajo una mezcla de dolor y consuelo. En cada visita, Lorena se encontraba dividida entre la alegría de ver a Valentina formando una familia y la tristeza por no lograr aceptar completamente a Nicolás. En su corazón, la herida aún dolía, pero el amor por Valentina era más fuerte, haciéndole mantener su apoyo, aunque de forma contenida. Sabía que, aunque no estuviera de acuerdo con las decisiones de su hija, no soportaría verla sufrir sin poder consolarla. Valentina, por su parte, sentía el esfuerzo de su madre y tenía la esperanza de que, con el tiempo, el nacimiento del bebé pudiera transformar esa relación. Así, Lorena permanecía al lado de su hija, un paso atrás, observando de lejos, pero siempre dispuesta a estar junto a Valentina cuando fuera necesario. Aunque su desaprobación persistía, intentaba convencerse de que, con el tiempo, podría encontrar algún tipo de paz en esa situación que jamás habría elegido, pero que ahora era la vida de su hija. Con el avance de los meses, Lorena observaba la transformación de Valentina durante el embarazo. Cada día, la joven parecía más radiante y comprometida con el papel de madre que pronto asumiría. A pesar de toda la amargura que sentía hacia Nicolás, Lorena no podía negar la belleza de esa nueva etapa en la vida de su hijastra. Valentina pasaba horas planeando el futuro, organizando los detalles del ajuar y eligiendo nombres, mientras Lorena, en una mezcla de apoyo y resistencia, ofrecía su ayuda, aunque sin mostrar entusiasmo. Durante las visitas de Nicolás, Lorena se mantenía reservada, observando de lejos las interacciones entre él y Valentina. Cada gesto de cariño que el joven dedicaba a su esposa le causaba un ligero malestar, como si aún buscara señales de que él no sería capaz de ofrecer la estabilidad que deseaba para su hija. Alejandro, que observaba el comportamiento de su esposa, notaba el esfuerzo que hacía por ser cordial, aunque en ocasiones la veía desviar la mirada, como si se negara a aceptar por completo la presencia de Nicolás en su vida. Una tarde, mientras ayudaba a Valentina a organizar el cuarto del bebé, Lorena finalmente se permitió expresar algunos de los sentimientos que había reprimido. «Valentina, sabes que no estoy de acuerdo con muchas de tus decisiones», comenzó con un tono vacilante. La joven, que estaba a punto de colgar unos cuadros en la pared, se detuvo y miró a su madre, esperando que terminara la frase. «Pero aquí estoy, y siempre estaré cuando me necesites. Eres mi hija, y eso nunca va a cambiar». Valentina sonrió, sintiendo el peso de esas palabras, aunque Lorena aún no aceptara a Nicolás. Poco a poco, Lorena comenzó a involucrarse más en los preparativos para la llegada de su nieto. Cuando nadie la veía, se encontraba sosteniendo la ropita del bebé y recordando los días en que había sido madre, aún joven, llena de sueños y expectativas.
La memoria de su hijo perdido traía una familiar tristeza, pero también una inesperada esperanza de que este bebé pudiera sanar algunas de las heridas que el tiempo no había logrado borrar. Quizás este sea el inicio de algo nuevo, pensaba, permitiéndose por primera vez un poco de esperanza. Una tarde particularmente fría, Lorena acompañó a Valentina a una consulta de rutina. En el consultorio, mientras el médico describía el desarrollo saludable del bebé, Lorena sintió una punzada de emoción que la sorprendió. Al ver la imagen del ultrasonido en la pantalla, miró a Valentina, quien sonreía emocionada, y tomó la mano de la joven. En ese momento, el resentimiento dio paso a un sentimiento de protección y cuidado. «Estoy aquí», se susurró a sí misma, como una promesa de que, sin importar lo que ocurriera, estaría presente para apoyar a su hija. Con el tiempo, Nicolás empezó a notar la presencia constante de Lorena en las consultas y preparativos. Aunque sabía que su suegra aún lo rechazaba, valoraba el esfuerzo que hacía por estar al lado de Valentina. Una tarde, mientras ayudaba a Valentina a armar la cuna, Nicolás se volvió hacia Lorena y le dijo: «Sé que tiene sus motivos para no gustarle, pero le agradezco todo lo que está haciendo por Valentina». Lorena simplemente asintió, sin responder, pero esas palabras plantaron una semilla de reflexión en su corazón. En el último trimestre del embarazo, Valentina necesitaba más apoyo, y Lorena se dedicó a estar presente. Pasaba tardes enteras al lado de su hija, ayudándola con las últimas compras y preparando comidas nutritivas para que estuviera bien alimentada. Cada día Valentina notaba el esfuerzo de su madre y sentía que poco a poco su relación se fortalecía de nuevo. «Gracias por estar conmigo, mamá», decía en momentos de gratitud. Lorena simplemente sonreía discretamente, sin verbalizar el torbellino de emociones que sentía al escuchar esas palabras. Mientras organizaban la casa para la llegada del bebé, Lorena reflexionaba sobre su propia vida. El embarazo de Valentina traía a la superficie recuerdos de su juventud y de las esperanzas que un día albergó para su propia familia. Aunque todavía sentía aversión por Nicolás, reconoció que el amor de Valentina por él era real, y poco a poco comenzó a aceptar que ese hombre, a pesar de sus orígenes, intentaba construir una familia estable. «Quizás él no sea lo que yo quería para ella, pero es su elección», pensaba resignada. En las últimas semanas, Alejandro notó un cambio sutil en Lorena. Parecía más tranquila, como si el peso de la decepción hubiera dado paso a una aceptación silenciosa. Una noche, la encontró doblando cuidadosamente las ropitas del bebé, con la mirada distante y serena. «Será amado, Lorena, y eso es lo más importante», dijo, acariciando su hombro. Ella asintió, sintiendo que, a pesar de todo, su presencia junto a Valentina era su manera de asegurar que, cualquiera que fuera el futuro, su hija tendría en quién confiar. Finalmente, llegó el día del nacimiento, y Lorena estuvo al lado de Valentina en el hospital, sujetando su mano y brindándole el apoyo que había prometido desde el comienzo del embarazo. Nicolás esperaba ansioso en el pasillo, respetando el deseo de Valentina de tener a su madre cerca en ese momento tan especial. Durante el parto, mientras observaba el esfuerzo de su hija, Lorena sintió una oleada de amor y orgullo que la conmovió profundamente. Cuando el llanto del bebé resonó en la habitación, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, como si todo el peso de los últimos meses finalmente se desvaneciera. Al sostener a su nieto por primera vez, Lorena experimentó una mezcla de emociones que nunca imaginó sentir. La pequeña mano del bebé apretó su dedo y sintió una conexión profunda, como si ese pequeño ser fuera capaz de sanar las heridas que cargaba. «Bienvenido, mi amor», susurró, permitiéndose un momento de ternura que hacía mucho no experimentaba. En ese instante, supo que, independientemente de sus opiniones sobre Nicolás, amaría a ese nieto con todo su corazón. La llegada del bebé trajo una nueva dinámica a la familia. Lorena, quien antes mantenía una postura rígida y distante, ahora se veía involucrada en la rutina del nieto, ayudando a Valentina en las noches difíciles y ofreciendo consejos con la sabiduría de quien ya había sido madre. Alejandro, feliz, observaba el cambio en Lorena, dándose cuenta de que el nieto había logrado lo que él y Valentina intentaron durante meses: abrir su corazón a una nueva etapa. Valentina, por su parte, se sentía completa con la presencia de su madre a su lado,
y con el apoyo silencioso, pero constante, que Lorena le brindaba. Sabía que, aunque su madre aún tuviera reservas en cuanto a Nicolás, el vínculo entre ellas era más fuerte que nunca. «Gracias por todo, mamá», le decía Valentina en momentos de ternura, al ver a Lorena acunar al bebé con una mirada de cariño. Lorena simplemente sonreía, permitiéndose sentir la alegría que el nieto había traído a su vida. Aún sin aceptar completamente a Nicolás, Lorena comenzaba a ver que él hacía feliz a Valentina y cuidaba de la familia con lo mejor que podía ofrecer. La presencia del bebé había transformado sus percepciones y aunque la aversión hacia él no había desaparecido, Lorena comprendía que, al final, el amor de Valentina por Nicolás no era una amenaza, sino una elección que ella había aprendido a respetar. Esta realización le trajo una paz que había abandonado hace mucho tiempo. La llegada del bebé Miguel trajo una nueva energía a la casa. Desde los primeros días, Lorena sintió una conexión especial con su nieto, un afecto que crecía cada vez que lo miraba. El nombre Miguel fue elegido por Valentina, inspirado en un nombre que le recordaba momentos simples y felices de su infancia. Al escuchar el nombre, Lorena no pudo evitar sentir una emoción inesperada, como si ese nombre representara una nueva oportunidad para ella y para la familia. Miguel tenía la mirada curiosa de su padre y la sonrisa serena de Valentina, lo que hacía que Lorena se perdiera en momentos de ternura al observarlo. En muchas ocasiones se encontraba contemplando al nieto mientras dormía, y en esos momentos la rigidez que antes mantenía daba paso a una dulzura silenciosa. «Mi pequeño Miguel», murmuraba con voz suave y cariñosa, como si cada palabra fuera una promesa de protección y amor. Un día, mientras estaba sola con Miguel, Lorena lo observaba con un cariño silencioso, encantada por los rasgos del bebé. El pequeño, tranquilo en su regazo, jugaba con sus deditos, murmurando palabras incomprensibles. Fue entonces cuando Lorena notó algo que le hizo contener el aliento. Allí, en la pequeña pierna de Miguel, había una marca de nacimiento idéntica a la que su propio hijo tenía, en el mismo lugar y con la misma forma inconfundible, un pequeño dibujo en forma de estrella desdibujada. Por un momento, Lorena quedó inmóvil, con la mirada fija en esa marca, como si no pudiera creer lo que veía. Su corazón se aceleró y una oleada de emociones la invadió. «No puede ser», susurró, sintiendo el peso de los recuerdos inundar su mente. La última vez que había visto esa marca fue en el cuerpo de su hijo, a quien había perdido años atrás. Sintió una mezcla de añoranza y asombro, como si, de algún modo inexplicable, su hijo estuviera presente en Miguel. En los días siguientes, aquella visión no salía de su mente. La presencia de la marca de nacimiento en Miguel despertaba una mezcla de curiosidad e inquietud que la consumía. Observaba al bebé con una atención renovada, como si cada gesto, cada sonrisa, pudiera contener alguna pista sobre el misterio que ahora la rodeaba. ¿Será una señal?, se preguntaba en silencio, sin saber con certeza qué pensar. Lo que antes era solo el amor de una abuela por su nieto se había transformado en una sensación extraña y profunda, que tocaba algo muy íntimo dentro de ella. Lorena intentó comentarlo con Alejandro, pero las palabras no le salían. «Es solo una coincidencia», se decía a sí misma, tratando de apartar la idea de que algo inexplicable pudiera estar ocurriendo. Sin embargo, cuanto más intentaba racionalizarlo, más se le venía a la mente el recuerdo de su hijo, y en momentos de soledad no podía contener las lágrimas al pensar que ese pequeño Miguel quizá era una respuesta a algo que el tiempo no había logrado borrar. Una mañana, mientras cambiaba la ropa de Miguel, Valentina también notó la marca de nacimiento y comentó casualmente: «¿Sabías que Nicolás tiene una marca parecida, mamá?». En el mismo lugar. Lorena sintió un vuelco en el estómago. Esa información parecía traer aún más misterio, como si existiera un vínculo inexplicable entre Nicolás, Miguel y el hijo que ella había perdido. «¿De verdad?», respondió, tratando de ocultar el impacto que el descubrimiento le había causado. Pero por dentro, su corazón latía con una mezcla de asombro y duda. Desde ese día, Lorena comenzó a investigar discretamente el pasado de Nicolás. Sentía una necesidad imperiosa de entender más sobre aquel joven que, contra todas las probabilidades, ahora formaba parte de su vida. Conversaba con él en momentos oportunos, tratando de obtener más información sobre su infancia y su familia,
pero sus preguntas eran sutiles, como si temiera revelar lo que la inquietaba. Nicolás, notando el interés inusual de su suegra en su pasado, comenzaba a sentirse intrigado por la frecuencia con la que ella lo buscaba. En sus visitas percibía la mirada atenta de Lorena y la forma cuidadosa en que lo cuestionaba, lo que le generaba cada vez más curiosidad. ¿Por qué querrá saber tanto sobre mí de repente?, se preguntaba Nicolás en silencio, sintiendo una mezcla de aprensión y curiosidad. Compartía lo que sabía, pero no lograba apartar la impresión de que había algo más en sus preguntas. Cada vez que Lorena lo abordaba, Nicolás se sentía envuelto en una atmósfera de misterio que no lograba comprender del todo. Algo le decía que esas preguntas no eran casuales y, en su interior, temía descubrir el verdadero motivo detrás del repentino interés de Lorena. La angustia de Lorena crecía cada día. Comenzaba a juntar fragmentos de información y recuerdos, intentando encontrar una respuesta a lo que consideraba imposible. En una noche de insomnio, se sentó sola en la sala, recordando el día del accidente que le había arrebatado a su esposo y a su hijo, reviviendo cada detalle como si buscara alguna explicación. ¿Será que él sobrevivió de alguna forma?, se preguntaba en silencio, pero la razón le decía que eso no era posible. Aún así, su instinto materno la empujaba a buscar la verdad. Decidida, Lorena resolvió seguir algunas pistas sobre la familia de Nicolás. Habló con viejos amigos, visitó lugares donde él había crecido y buscó registros que pudieran darle alguna pista. Cada descubrimiento traía una nueva emoción y poco a poco Lorena comenzaba a enfrentar la posibilidad de que su vida pudiera estar unida a la de Nicolás de una forma que jamás había imaginado. Y cuanto más investigaba, más aquella hipótesis, por improbable que fuera, parecía cobrar fuerza. Mientras tanto, Valentina notaba la inquietud de su madre, pero Lorena mantenía todo en secreto. No quería preocupar a su hija hasta tener alguna certeza, y principalmente temía que lo que estaba descubriendo fuera una señal de que algo más grande estaba en juego. En momentos de introspección, se preguntaba si el universo le estaba reservando un camino de reconciliación con el pasado a través de Miguel. Se sentía al borde de una revelación, pero aún sin fuerzas para admitir lo que su corazón ya comenzaba a aceptar. Finalmente, Lorena comprendió que necesitaba confrontar a Nicolás. En un día soleado, lo llamó para una conversación y con el corazón acelerado, le preguntó directamente sobre sus orígenes, revelando detalles de su propio pasado. Nicolás, al principio confundido, empezó a recordar historias que su madre le había contado sobre un accidente y una familia a la que nunca conoció. Cada palabra que él pronunciaba hacía que Lorena sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si el destino, en un golpe inesperado, estuviera devolviéndole aquello que había perdido. Al final de la conversación, la sospecha se convirtió casi en una certeza. La marca de nacimiento, los detalles de la infancia de Nicolás, todo parecía apuntar a la posibilidad de que él fuera su hijo, el niño que ella creía muerto. Con lágrimas en los ojos, Lorena lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de amor, sorpresa y esperanza. Aún sin el valor de revelar sus sentimientos, se despidió de él, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A medida que Lorena investigaba el pasado de Nicolás, comenzaba a surgir un patrón desconcertante. Había vacíos y detalles vagos sobre su infancia, como si las piezas que componían su historia estuvieran fragmentadas. En cada conversación, Lorena se daba cuenta de lo poco que Nicolás sabía sobre sus primeros años de vida, o hablaba de ellos con información incierta, sin dar nunca respuestas completas. «No lo sé, mi madre no hablaba mucho del pasado», decía él despreocupado, sin darse cuenta de cuánto inquietaban a Lorena esas palabras. Para ella, esa nebulosidad era una señal de que algo estaba oculto, quizás hasta para el propio Nicolás. En sus pensamientos más íntimos, Lorena ya sentía que, de alguna manera, aquel joven podría ser el hijo que perdió, pero temía estar dejándose llevar por sus emociones. ¿Estaré viendo lo que quiero ver?, se preguntaba, pero cuanto más intentaba alejar esa idea, más se convertía en una presencia fija, casi en una obsesión que la acompañaba en cada momento. Alejandro notaba la intensidad con la que Lorena se dedicaba a Nicolás, pero creyendo que era un esfuerzo por aceptarlo, no cuestionaba a su esposa. Valentina, por su parte, estaba ocupada con los cuidados del pequeño Miguel,
y Lorena aprovechaba esos momentos para profundizar aún más en su búsqueda, ahora con el firme propósito de encontrar una prueba irrefutable. Sabía que una respuesta definitiva solo podía venir de una confirmación concreta, y así una idea tomó forma en su mente. Una prueba de ADN. Decidida, pero consciente del impacto de esa decisión, Lorena optó por mantener su plan en secreto. Sabía que Valentina se sentiría herida al saber que su madre sospechaba de algo tan imposible. Nicolás, por su parte, jamás entendería la profundidad de su búsqueda, pues para él, Lorena solo era una suegra difícil de complacer. Así, sin que nadie lo supiera, empezó a investigar cómo obtener una muestra del ADN de Nicolás y de Miguel sin levantar sospechas. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Lorena estaba más reservada que nunca, y siempre que estaba sola con Miguel, sentía una mezcla de amor y ansiedad. Miraba al bebé, viendo en sus rasgos algo que le parecía extrañamente familiar, una expresión que, en su mente, casi era la de su propio hijo. Con cada momento de contacto con su nieto, su convicción se fortalecía y ya no podía ignorar la urgencia de confirmar lo que se había convertido en una obsesión. Finalmente, Lorena consiguió una muestra de ADN de Miguel, guardando discretamente un cabello del bebé después de un baño. En cuanto a Nicolás, esperó un momento oportuno y durante una visita usó una servilleta que él había dejado sobre la mesa. Sintió un nudo en el pecho al actuar así, consciente de que estaba cruzando límites, pero la necesidad de obtener una respuesta era ya más fuerte que cualquier culpa. «Solo necesito saber», murmuró para sí, como si esa confirmación pudiera, al fin, devolverle la paz. Con las muestras en mano, Lorena fue a una clínica privada y solicitó la prueba, asegurándose de mantener todo en absoluto secreto. Mientras esperaba el resultado, cada día era una mezcla de ansiedad y esperanza. En sus sueños, veía el rostro de su hijo fusionándose con el de Miguel, como si la vida le estuviera dando una segunda oportunidad de amar a quien creyó perdido. Pero al despertar, la realidad le devolvía la duda, y sabía que solo el examen le daría la respuesta definitiva. Durante ese periodo de espera, Lorena se esforzaba por mantener una fachada de calma, pero Alejandro comenzó a notar su inquietud. Una noche, mientras se preparaban para dormir, él le preguntó: «Lorena, ¿estás bien? Te noto tan distante». Ella dudó, luchando por no revelar su angustia. «Solo estoy cansada, Alejandro», respondió, evitando su mirada, pues sabía que sus ojos podían delatar la verdad. Los días pasaban, y la espera por el resultado se hacía cada vez más difícil. Lorena se sumergía en pensamientos intensos, recordando detalles del pasado y tratando de encontrar algún sentido en lo que el destino le estaba presentando ahora. Había momentos en que se sentía invadida por un miedo profundo, temerosa de que su búsqueda revelara algo para lo que no estaba preparada. «¿Y si estoy equivocada?», pensaba, temiendo que su obsesión nublara su capacidad para ver las cosas como realmente eran. Finalmente, llegó el día, y Lorena recibió una llamada de la clínica informándole que el resultado estaba listo. Su corazón se aceleró. Sus manos temblaban mientras tomaba su bolso y se preparaba para recoger el sobre que traería la verdad. Durante el trayecto a la clínica, una oleada de emociones la envolvía. Miedo, esperanza, amor y una ansiedad que parecía intensificarse con cada paso. Sabía que aquella respuesta cambiaría para siempre la forma en que veía a Nicolás y a Miguel, y tal vez hasta su propia historia. Al recibir el sobre sellado, permaneció unos minutos inmóvil, sin atreverse a abrirlo. Aquel pedazo de papel tenía el poder de transformar su vida, de traer un alivio que había buscado durante tanto tiempo, o de destruir la última chispa de esperanza que guardaba en su interior. Con un profundo suspiro, decidió abrirlo allí mismo. En el estacionamiento de la clínica, sintiendo cómo su corazón se aceleraba, como si cada latido fuera una cuenta regresiva hacia la verdad. Al deslizar el papel fuera del sobre, sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras leía las palabras que confirmaban lo que, en su interior, ya comenzaba a aceptar. Nicolás era, de hecho, su hijo. El mundo a su alrededor pareció girar por un momento, y Lorena tuvo que sentarse para procesar el descubrimiento. «Mi hijo, has estado aquí, y yo no lo sabía. Y el pequeño Miguel es mi nieto biológico», murmuró, sintiendo una mezcla de alegría,
tristeza y arrepentimiento. La verdad había sido revelada finalmente, y Lorena sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de su búsqueda obsesiva. La confirmación de que Nicolás era su hijo dejó a Lorena en un estado de profundo asombro. Durante años había creído que él había muerto en aquel terrible accidente, y descubrir que estaba vivo justo delante de ella era algo que jamás habría imaginado. En los días que siguieron, se aisló, inmersa en un torbellino de emociones, alegría, culpa, arrepentimiento y un amor inmenso que finalmente comenzaba a comprender. ¿Cómo pude vivir todos estos años sin saber que él estaba vivo?, se preguntaba, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. El recuerdo del accidente la perseguía con más intensidad que nunca. En ese entonces le habían dicho que su esposo e hijo habían fallecido en una violenta colisión en una carretera desierta. Una tragedia que había dejado a Lorena devastada. Cuando fue llamada a identificar los cuerpos, los daños eran tan severos que apenas pudo reconocer las figuras que le presentaron. La policía y los médicos insistieron en que eran su esposo y su hijo, y consumida por el dolor, Lorena aceptó la pérdida sin cuestionar, creyendo que la vida le había arrebatado todo. Ahora, sin embargo, esta revelación traía a la superficie todas las dudas que nunca se había atrevido a enfrentar. Cada vez que veía a Miguel, su nieto, ahora también nieto biológico, sentía un amor aún más profundo. Ese niño, a quien ya amaba tanto, era el lazo que la vida le había dado para reparar el pasado. Sin embargo, junto al amor, también sentía el peso de la incertidumbre. ¿Cómo revelarle la verdad a Nicolás y a Valentina? Y sobre todo, ¿cómo lidiar con el hecho de que él había crecido sin conocer su verdadera identidad? Lorena sentía su corazón dividido entre la necesidad de contar la verdad y el miedo a las consecuencias de esa revelación. En momentos de reflexión, Lorena imaginaba distintas formas de abordar a Nicolás. Cada vez que pensaba en revelar la verdad, el miedo la paralizaba. Temía que él la rechazara, que la viera como alguien que lo había abandonado. Sabía que, para él, esa verdad sería un golpe profundo, capaz de sacudir todo lo que creía sobre quién era y de dónde venía. ¿Y si no me perdona?, se preguntaba, con un nudo en el pecho. Era su mayor temor, que su hijo, ahora un hombre adulto, no pudiera aceptar esta nueva realidad. Al mismo tiempo, Lorena sentía que mantener ese secreto la alejaba aún más de Nicolás y Valentina. Cada día, la necesidad de abrazarlo y llamarlo «mi hijo» crecía, pero la razón le impedía actuar. Para ella, esa verdad era una carga pesada que la consumía en silencio. Alejandro, notando la tristeza de Lorena, le preguntaba qué ocurría, pero ella evitaba responder, temiendo que la revelación impactara a más personas. «Es algo que debo resolver sola», decía, tratando de proteger a todos del dolor que la devoraba. Una noche, mientras observaba a Nicolás jugar con Miguel en el jardín, Lorena sintió que su corazón se llenaba de una tristeza tan profunda que parecía insoportable. Esos eran momentos que habría querido vivir con su hijo desde la infancia, y ahora solo quedaban las sombras de lo que podría haber sido. En un impulso, se acercó a él y con la voz temblorosa lo llamó. «Nicolás, necesito decirte algo». Él la miró, sorprendido por el tono serio de su suegra, y percibió que había algo importante que ella quería compartir. Pero antes de que las palabras salieran, Lorena se detuvo. El temor de perder lo que tenían, de que esa verdad trajera más dolor que alegría, la hizo detenerse. «Olvídalo. No es nada», murmuró, alejándose con el corazón pesado. Nicolás, confundido, la observó marcharse, sintiendo que algo de gran importancia había quedado en el aire. Intentó llamarla, pero Lorena, en un gesto rápido, desapareció de su vista sin dar más explicaciones. En las semanas siguientes, el dilema de Lorena se intensificaba. Sabía que no podía mantener ese secreto para siempre, pero tampoco estaba segura de si el momento adecuado llegaría algún día. Una noche de insomnio, decidió escribir una carta para Nicolás, contando toda la verdad sobre el pasado, el accidente y la búsqueda que había emprendido para encontrar respuestas. «Si algún día no tengo el valor de decirlo, al menos él sabrá por mi propia mano», pensó, doblando cuidadosamente el papel y guardándolo en un cajón, aún indecisa sobre qué hacer. Con el tiempo, Lorena percibió que el secreto afectaba sus interacciones con Nicolás y Valentina.
Se sentía más distante, como si la verdad que ocultaba le impidiera actuar naturalmente a su lado. Una mañana, Valentina notó la expresión abatida de su madre y le preguntó: «Mamá, ¿estás bien? Pareces tan distante últimamente». Lorena forzó una sonrisa, intentando tranquilizar a su hija. «Solo estoy cansada, querida. Son los desafíos de la vida», respondió, pero en su interior sabía que ese secreto estaba destruyendo la paz que tanto valoraba. La necesidad de contar la verdad crecía cada día, y Lorena sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar el pasado y las consecuencias de sus descubrimientos. En una conversación franca consigo misma, decidió que no podía posponerlo más. Nicolás merecía saber, Valentina merecía saber, y Miguel, que ahora llevaba el legado de su familia, merecía crecer conociendo la verdad sobre sus orígenes. Con el corazón pesado, Lorena comenzó a prepararse para revelar la verdad, aceptando que, aunque el camino fuera incierto, enfrentar la realidad era el único modo de seguir adelante. Después de noches de insomnio, indecisión y temor, Lorena finalmente encontró el valor para revelarle la verdad a Nicolás. Lo invitó a su casa una tarde tranquila, asegurándose de que Valentina y Miguel estuvieran fuera para poder tener una conversación en privado. El ambiente estaba cargado de tensión. Lorena apenas podía disimular el nerviosismo mientras preparaba un té que sabía que no bebería. Nicolás llegó puntualmente y notó de inmediato la expresión seria en el rostro de Lorena. «¿Quería hablar conmigo, Lorena?», preguntó, intentando ocultar la preocupación en su voz. Ella lo invitó a sentarse en la sala, donde un sobre marrón reposaba sobre la mesa de centro. Con manos temblorosas, Lorena comenzó: «Nicolás, lo que tengo que decirte no es fácil, pero es necesario. Te pido que me escuches con atención y paciencia». Él asintió, con el corazón acelerado. «Claro, te escucho». Lorena respiró hondo, buscando fuerzas para continuar. «Hace muchos años perdí a mi esposo y a mi hijo en un accidente de auto. Los cuerpos quedaron irreconocibles y nunca pude despedirme de ellos adecuadamente. He vivido con este dolor por años, creyendo que mi familia me fue arrebatada para siempre». Nicolás frunció el ceño, confuso sobre por qué Lorena le estaba contando esa historia tan dolorosa. «Lamento mucho tu pérdida», dijo sinceramente. Ella continuó: «Cuando nació Miguel, noté que tenía una marca de nacimiento idéntica a la de mi hijo, en el mismo lugar y forma. Al principio pensé que podía ser solo una coincidencia, hasta que descubrí que tú también tienes esa misma marca». Él la miró sorprendido. «Sí, tengo una marca en la pierna desde que tengo memoria. ¿Pero qué significa eso?». Lorena tomó el sobre y se lo entregó a Nicolás. «Hice una prueba de ADN, sin tu conocimiento. Sé que no estuvo bien de mi parte, pero necesitaba respuestas. El resultado está ahí dentro». Con las manos sudorosas, Nicolás abrió el sobre y leyó el documento. Sus ojos se agrandaron al comprender lo que estaba leyendo. ¿Esto significa que eres mi madre biológica?», preguntó, con la voz cargada de incredulidad. Lorena asintió, con lágrimas rodando por su rostro. «Sí, hijo mío. Eres el niño que pensé haber perdido para siempre». Una mezcla de emociones invadió a Nicolás. Sorpresa, confusión, rabia y una pequeña esperanza. «Pero, ¿cómo es posible? Mi madre nunca me dijo que era adoptado». Lorena secó sus lágrimas. «Creo que ella te encontró después del accidente. Quizás pensó que no tenías a nadie más. No sé los detalles, pero necesitamos descubrirlos juntos». Aturdido, Nicolás se levantó abruptamente. «Necesito irme. Necesito hablar con mi madre». Sin esperar respuesta, salió de la casa, dejando a Lorena sola con sus pensamientos y temores. Ella se dejó caer en el sofá, con el peso de la revelación aún presionando su pecho. «Por favor, que todo salga bien», susurró para sí misma. Nicolás condujo hasta la casa de su madre adoptiva, doña Marta, con el corazón acelerado. Al llegar, la encontró cuidando el jardín. «Hijo, qué sorpresa. ¿Está todo bien?», preguntó ella, notando la expresión preocupada en su rostro. «Necesitamos hablar, mamá. Es serio», respondió, entrando en la casa sin esperar invitación. Se sentaron en la cocina y él fue directo al grano. «Mamá, ¿soy adoptado?». Doña Marta se congeló, perdiendo el color de su rostro. «¿Por qué me preguntas esto ahora?».
Nicolás colocó el examen de ADN sobre la mesa. Porque descubrí que Lorena es mi madre biológica. Hizo una prueba de ADN que lo prueba. Por favor, dime la verdad. Las lágrimas llenaron los ojos de doña Marta. Nunca quise que lo descubrieras de esta manera, dijo con la voz quebrada. Sí, eres adoptado. Te encontramos después de un terrible accidente. Eras tan pequeño, tan indefenso. No había registros, nadie te buscó. Así que decidimos criarte como nuestro hijo. Nicolás sintió una mezcla de gratitud y traición. ¿Por qué nunca me lo contaste? Tenía derecho a saber. Ella tomó sus manos, apretándolas con fuerza. Teníamos miedo de que nos rechazaras, de que pensaras que nuestro amor no era real. Eres mi hijo en todos los sentidos que importan. Por favor, entiéndelo. Él la abrazó, dejando que las lágrimas fluyeran. Te amo, mamá. Siempre te amaré. Pero necesito tiempo para asimilar todo esto. Ella asintió, comprendiendo la tormenta que se desataba en su interior. Estoy aquí para lo que necesites, hijo mío. De regreso a su casa, Nicolás encontró a Valentina en el cuarto de Miguel, cantándole una canción de cuna. Al verlo, ella notó de inmediato que algo no estaba bien. ¿Qué sucedió?, preguntó preocupada. Él le contó todo, desde la revelación de Lorena hasta la confirmación de su madre adoptiva. Valentina escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. «Entonces, ¿eres hijo de mi madre?», preguntó, con la voz casi inaudible. «Sí, según parece, lo soy», respondió Nicolás, sintiendo el peso de la realidad. Valentina sintió un nudo en la garganta. «¿Eso significa que somos hermanos?», él negó con la cabeza. «Técnicamente sí, pero no crecimos juntos, no lo sabíamos. Nuestro amor es real». Se sentó, aturdida. «No sé qué pensar, todo ha cambiado de repente». Nicolás se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Valentina, nuestro amor no ha cambiado. Tenemos un hijo juntos. Necesitamos decidir cómo manejar esto, pero no quiero perderte». Las siguientes semanas estuvieron llenas de angustia y reflexión para ambos. Consultaron a un consejero para comprender las implicaciones legales y morales de su situación. Descubrieron que, a pesar del lazo sanguíneo, no eran considerados hermanos ante la ley, ya que Nicolás había sido dado por muerto y no había ningún registro oficial de parentesco. Aún así, la carga emocional era pesada. Lorena, consciente de la dificultad que enfrentaba la pareja, les ofreció su apoyo. «Sé que es una situación complicada, pero estoy aquí para ustedes. El amor que sienten el uno por el otro es verdadero, y Miguel es la prueba de ello». Alejandro también los apoyó, reafirmando la importancia de la familia y el amor por encima de todo. En una noche silenciosa, después de acostar a Miguel, Valentina y Nicolás se sentaron en el jardín, mirando las estrellas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Creo que debemos seguir adelante, juntos. No elegimos las circunstancias, pero podemos elegir cómo enfrentarlas», respondió él, entrelazando sus dedos. Ella sonrió levemente. «Estoy de acuerdo. Nuestro amor es lo suficientemente fuerte como para superar esto. Y Miguel merece padres felices y unidos». Decididos, comunicaron a la familia que permanecerían juntos, comprometidos a construir un futuro a pesar de los desafíos. Lorena sintió un inmenso alivio al conocer su decisión. «Tienen mi apoyo incondicional», declaró emocionada. Nicolás se acercó a ella, abrazándola por primera vez como hijo. «Gracias por encontrarme y por ser honesta conmigo. Espero que podamos construir una relación de ahora en adelante». Ella lo abrazó con fuerza, con lágrimas de alegría corriendo libres. «Nada me haría más feliz». Con el tiempo, la familia se adaptó a la nueva dinámica. Lorena y Nicolás desarrollaron un vínculo profundo, compartiendo historias y recuerdos. Valentina encontró en su madre una amiga y confidente, fortaleciendo aún más el lazo entre ellas. Miguel crecía rodeado de amor, y la casa, antes marcada por tensiones, se convirtió en un lugar de armonía y felicidad. En las reuniones familiares, risas y conversaciones animadas llenaban el ambiente. Alejandro, observándolo todo, se sentía agradecido de ver a la familia unida y en paz. En una tarde soleada, mientras hacían un picnic en el parque, Lorena observó a Nicolás jugando con Miguel.
Valentina se sentó a su lado, sonriendo al verlos juntos. «Se parecen tanto», comentó. Lorena asintió. «Sí, es como si el tiempo me hubiera dado una segunda oportunidad». Valentina tomó la mano de su madre. «Gracias por todo, mamá. Sé que no ha sido fácil para ti». Lorena la miró a los ojos. «Soy yo quien debe agradecerte. Me enseñaste el verdadero significado del amor y el perdón». Al final del día, cuando regresaron a casa, se sentaron todos en la terraza para disfrutar la puesta del sol. Nicolás, con Miguel en brazos, se volvió hacia Lorena. «Mamá, quiero que sepas que estoy feliz de que todo se haya revelado como fue. Encontré no solo una madre, sino también una familia increíble». Ella sonrió, sintiendo el corazón cálido. «Y yo encontré a mi hijo y gané un nieto maravilloso. La vida nos sorprende de maneras inimaginables». Alejandro alzó una copa de jugo, un brindis por la familia y por las segundas oportunidades que nos da la vida. Todos brindaron, sus miradas llenas de esperanza y cariño. El futuro aún podía traer desafíos, pero estaban seguros de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Y así, rodeados por el amor y la unión que habían construido, continuaron adelante, agradecidos por la oportunidad de reescribir sus historias y celebrar la vida en familia. Si quieres disfrutar de más historias llenas de giros inesperados y emoción, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cuando una nueva historia esté disponible.